Le invito a que usted se pueda colocar sobre su pie un momento más, mi hermano, y que usted pueda compartir conmigo una lectura en el libro o en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 52, 53, 54 y 55. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 52 en adelante. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Gracias, Dios, porque esta mañana, Dios mío, tu presencia está en este lugar. Hemos podido sentir, hemos podido, Dios mío, ver manifiesta tu presencia. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo, así como asistió a aquellos hombres para escribir esta palabra, nos asista en esta mañana. Así como nos acompañó durante las alabanzas y las adoraciones, nos puede acompañar a través del mensaje, Dios mío. Que mientras la palabra es expuesta, Dios tenga para bien sanar al enfermo. Mientras la palabra es expuesta, Dios mío, tenga para bien libertar a los cautivos. Mientras la palabra es expuesta, Dios mío, tenga para bien, Dios mío, preparar el corazón que se convierte en buena tierra, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que quebrante las cadenas, que quebrante las ataduras, que quebrante las ligaduras, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, llévate todo espíritu de mentira, de engaño, de confusión, Dios mío. Llévate todo espíritu, Dios amado, que quiera torcer la verdad de tu palabra. Y guíanos a través de tu Espíritu Santo a la verdad. Padre, reprendemos toda obra de castración mental, reprendemos toda obra de brujería, de hechicería, Dios mío. Reprendemos toda obra de las tinieblas que se han querido levantar en contra de los servicios que se hacen en este lugar, en contra de la adoración a tu nombre en este lugar, en contra, Dios mío, de los tributos que se hacen a tu nombre en este lugar, declarándonos inoperantes, inactivos, infuncional. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y a meter un fuerte aplauso al Señor, aleluya, y bendiga su nombre. Santo es nuestro Dios. Uno de los mensajes que más ha de escucharse en estos días es la venida de Cristo. La venida de Cristo es el evento magno que la iglesia está esperando. La venida de Cristo es el evento magno que el cristiano fiel y verdadero está esperando. Y para completar o para darle sello a ese evento, la Biblia enseña en el libro de Mateo que en los tiempos antes del fin habría señales en los cielos, en la tierra, había rumores de guerra, habían peste, y ya todo eso lo hemos vivido: la peste del COVID, la peste del ébola, la peste del hambre, la guerra. Pero también había señales en los cielos, y era una de las señales que poco se han manifestado. Y en estos días, tiene como una semana, 2 semanas, se está hablando de un famoso meteorito conocido con el nombre 2024 YR4. Este meteorito tiene una ruta de recorrido que en el año 2032 tiene hasta el momento, ya ha subido el porcentaje, tiene un 2% de probabilidad de chocar con la Tierra. Año 2032, por allá en diciembre de ese año, si Dios lo permite. Estos son señales. La ciencia, la NASA, está estudiando el recorrido detalladamente de este meteorito. Y en base a ese estudio, tomar las decisiones. Ahora, hay una cosa que sí es real. Aunque el trayecto del meteorito tenga certeza de dar con la Tierra, es una noticia que la ciencia no va a dar nunca, porque generaría un pánico a nivel global, porque no hay solución. Pero para nosotros los cristianos eso no debe asustarnos. Si usted es un cristiano de fe,
si usted es un cristiano de santidad, si usted es un cristiano entregado, consagrado a Dios, no tiene por qué asustarse. Al contrario, dice que tenemos que levantar nuestra mirada y esperar a nuestro Redentor, y a su nombre. Y a su nombre. Entonces Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, le dijo de la siguiente manera: he aquí os digo un misterio. Un misterio es algo que ha estado oculto, es algo que ha estado en lo secreto, es algo que no ha sido revelado. Y Dios, a través del apóstol Pablo, reveló ese misterio para que nosotros que somos la iglesia tengamos el conocimiento del cómo y por qué las cosas van a acontecer y en qué momento van a suceder. Y el apóstol dice: mire, es un misterio que no todos dormiremos. En la Biblia hay dos clases, el sinónimo dormir se atribuye a la gente que muere en el Señor. La muerte de los cristianos se toma como dormido. ¿Por qué lo toman como dormido? Porque utiliza una palabra, en Dios hay una palabra que se utiliza, hay un sinónimo de la palabra que para Dios hay un eterno presente. Para Dios están vivos Abraham, Isaac y toda la generación hasta este día. En Dios no hay tiempo pasado, tampoco hay tiempo futuro. Y cuando Dios o cuando el apóstol Pablo escribía es que están dormidos, porque para nosotros están dormidos, pero para Dios están vivos. Ahora, cuando la Biblia habla de muerte, se refiere a dos clases de muerte. A una muerte física, que es el desprendimiento del alma del cuerpo, donde este cuerpo mortal que fue sacado del polvo de la tierra se convierte en tierra, se convierte en polvo, porque así es la sentencia de parte de Dios. Hay una muerte física que ha de golpear a todo cristiano, a todo ser humano. Hay una muerte física que golpea al pobre, golpea al rico. Hay una muerte física que golpea al que está sano y al que está enfermo. Hay una muerte física que golpea al niño y al anciano. Hay una muerte física, dice Hebreo, por cuanto está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. A esa muerte física nosotros nos hemos de enfrentar en algún día. Puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser pasado, pero el cristiano verdadero no tiene por qué temerle a la muerte física. El cristiano verdadero, cuando se enfrenta a la muerte física, se está acercando a su redención, se está acercando a conocer al Dios creador de los cielos cara a cara. El cristiano verdadero, cuando se enfrenta a la muerte, él está sabiendo que va a entrar al reino de los cielos. Pero entonces, ¿por qué la gente no quiere morir? La gente no quiere morir porque quiere vivir en esta tierra. La gente no quiere morir porque tiene pecados ocultos. La gente no quiere morir porque quiere ser eterno sobre esta tierra, a lo cual Dios dijo que el hombre no sería eterno en condenación de pecado, porque ciertamente vendrá una segunda muerte, que es la muerte espiritual que le espera al diablo, a su demonio y a todo aquel que ha desobedecido la palabra de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Váyase conmigo al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 22. Dice 3:22 de Génesis: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué sucedió? Dios creó al hombre perfecto. Dios creó a la mujer perfecta. Dios creó todas las cosas perfectas. Y cuando se las entregó al hombre, le dijo al hombre unas recomendaciones. Le dio ordenanzas. Y una de las ordenanzas era: mira, de todos los árboles puedes comer menos,
del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente el día que comas de él morirás. El hombre era eterno, no hay cálculo en días, desde el momento de la creación del hombre hasta el momento de la caída del hombre, no hay. El hombre era eterno. ¿Cuánto tiempo pasó? La Biblia no lo registra. Yo no voy a especular tampoco a decirle cuánto tiempo pasó. Pero el hombre era eterno porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Y Dios es eterno. Y a su nombre. Y a su nombre. Dice la Biblia entonces que cuando el hombre desobedeció a Dios, cayó en pecado. Y cuando el hombre estaba en pecado, Dios en su misericordia decide sacar al hombre del huerto del Edén. ¿Para qué? Para que en su condición de pecado no coma del árbol de la vida eterna. El árbol de la vida eterna representa a Jesucristo. Si el hombre hubiese comido del árbol de la vida eterna, entonces el hombre hubiese vivido eternamente en pecado y hubiese sido semejante a los ángeles caídos o a los demonios. Entonces el hombre no tenía o no había para él la oportunidad de la redención porque el hombre era eterno. Entonces Dios en su misericordia dijo, bueno, vamos a sacar al hombre del huerto, vamos a sacar al hombre de cerca del árbol de la vida eterna, y Dios colocó a querubines que cuidaran el camino y una espada de fuego para que se revoloteara y guardara el camino. ¿Por qué cree usted que los demonios y Satanás, el diablo, le odia? Porque él, siendo eterno, no tiene la capacidad de ser redimido. Porque él, siendo eterno, no tiene la capacidad de recibir un perdón. Porque él, siendo eterno, no le dieron la oportunidad que le han dado a usted y a mí. Por eso es que el diablo le odia. Por eso es que el infierno se levanta contra los cristianos verdaderos. Por eso es que el brujo, el hechicero, le tiene rabia a los cristianos. ¿Por qué? Porque los demonios saben que si usted peca y se arrepiente delante de Dios, ahí hay misericordia de parte del Creador y Él restaura y le levanta. El diablo sabe que usted va a tomar el lugar que le pertenecía a Él. El diablo sabe que usted va a ir a la morada donde Él estaba. El diablo sabe que en usted está la sangre de Cristo que le ha perdonado, le ha limpiado, le ha santificado y le ha preparado para el encuentro con el Señor. Él no tiene perdón de Dios, en Él no hay oportunidades, pero en usted y en mí está la sangre del Cordero que nos ha permitido estar en este lugar y llegar a su presencia. Por eso fue que Dios sacó al hombre del huerto de Edén. Y en ese proceso de caminar el hombre con Dios han pasado muchas cosas. Pero en medio de esas cosas, en la muerte espiritual, es donde el hombre se va a enfrentar entonces a su eternidad. Nosotros somos eternos, espiritualmente hablando. El hombre tiene una composición tripartita. Gracias, hermano. Nosotros tenemos una composición tripartita. Somos un espíritu. Ese espíritu es el que mantiene nuestro corazón latiendo, mantiene nuestro corazón moviéndose. Ese espíritu hace que nuestro corazón bombee la sangre todo el día, todos los días, esté usted vivo, esté usted enfermo o sano. Ese espíritu hace que nuestro corazón lata, que la ciencia aún no puede entender por qué y cómo el corazón late. Ese espíritu Dios lo da, Dios lo quita. El espíritu nunca peca, Dios lo ha quitado y Dios lo ha puesto. Tenemos un alma, esa alma es eterna, esa alma tiene su conocimiento, esa alma tiene lo que usted sabe, esa alma se parece a usted, el alma mía se parece a mí, bajita, calvita, barrigón, esa es mi alma. Cuando el apóstol Pablo tuvo la experiencia en el libro de Apocalipsis, él dice que vio a toda gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo linaje. Apocalipsis 7:9 lo dice, como el apóstol Pablo pudo distinguir
gente de toda tribu, de toda nación, porque esas almas eran o son iguales a como era la persona en vida. Y dice que también es el cuerpo, que ya lo mencionamos. Esa alma está en usted, esa alma está en mí. Y cuando este cuerpo muere, el alma se desprende. Y cuando el alma se desprende, el alma es eterna. Esa alma eterna es la que se va a presentar delante de Dios. Esa alma eterna que usted tiene, siendo joven o siendo adulto, siendo anciano o siendo niño, se presentará delante de Dios. Y si usted es un cristiano a medio palo, si usted es un cristiano tibio, si usted es un cristiano que le gusta jugar con el pecado, si usted es un cristiano que no ayuna, que no ora, si usted es un cristiano que le gusta jugar con el pecado, déjeme decirle que su alma se presentará delante de Dios. Y cuando su alma se presente delante de Dios, dice la Biblia que los libros serán abiertos, y el que no esté escrito en el libro de la vida sería arrojado al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Por lo tanto, el cristiano no está en la iglesia para jugar al ser cristiano. El cristiano no está en la iglesia para venir a perder el tiempo. El cristiano no está en la iglesia para venir a hacer las cosas que no hace en la casa. No, el cristiano tiene que venir a la iglesia a adorar a Dios. El cristiano tiene que venir a la iglesia a buscar de Dios. El cristiano tiene que venir a la iglesia para preparar su alma para el encuentro con Dios. El cristiano verdadero, el cristiano fiel que muere conforme a la promesa de Dios, a ese cristiano se le dirá: ven, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho entra al gozo de tu Señor. El cristiano verdadero, cuando muere, será sentado a la mesa del Cordero. El cristiano verdadero, cuando muere, será galardonado con una corona, con un nombre nuevo al cual nadie conoce. Y a su nombre. Denle fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Hay que ser conscientes que esta tierra y todo lo que ella implica está para acabarse. Hermano, si usted está débil en la fe, es tiempo de poder fortalecernos en el Señor. Si usted está débil en la fe, es tiempo de buscar del Señor. Pablo dice en el versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos. Un abrir y cerrar de ojos. Uno de los movimientos más rápidos que tiene la naturaleza es el parpadear del ojo del ser humano. Ese es el movimiento más rápido. La ciencia, según su estudio, dividió un segundo en 1000. Y el ojo tiene la capacidad de moverse 300 veces o 300 milisegundos. La rapidez del ojo es de 300 milisegundos. Los que tenemos la experiencia de manejar moto, uno va rápido a 60, 50, 80 y uno ve lo que viene y uno seguida cierra el ojo y le pega a lo que es en el mapa. Eso es la rapidez. A esa rapidez se va a sonar la trompeta. Se nos va a dar tiempo, hermano. No es que la trompeta sonó ya y mientras llegue aquí yo voy a la casa y me pongo a paz con Dios. No. Bueno, no, que la trompeta sonó por la pradera allá en Barranquilla y cuando llegué a llegar aquí ya yo vi un programa al vecino con el padre y yo le eché el agua sucia. No, hermano, eso no es así. Dice, en un abrir y cerrar de ojos. Eso quiere decir que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Conmigo trabajó un muchacho llamado Teli Castro. Y hace como 3 meses, 2 meses atrás, él iba de camino a Valledupar. Y el bus de estas empresas intermunicipales, de los que uno más coge para viajar, se salió del carril o invadió el otro carril y vino una tractura sentido
con hierro, y el impacto fue tan grande que los hierros que llevaba la tractomula se rodaron hacia adelante y mataron al conductor y al ayudante de la tractomula y el conductor del bus. Y el Teddy iba en el segundo puesto del lado derecho, salió volando, desprendido hacia adelante, y con la frente le pegó al vidrio y cayó no sé cuántos metros fuera del bus. Eso fue a eso de las 5 y pico de la mañana. ¿Cuánto esperó ese muchacho de unos 35 años encontrar la muerte en ese lugar? En un abrir y cerrar de ojos. Mire, y el apóstol Pablo dice a la final trompeta. Una trompeta es un instrumento que se utilizaba para convocar una reunión en el pueblo de Israel. Una trompeta es un instrumento que se utilizaba para convocar a la guerra. La trompeta era un instrumento que se utilizaba para convocar a una asamblea. Y cuando la Biblia dice que sonará la trompeta, hermano, no es una trompeta física. No es una trompeta que usted va a tocar con sus manos, que usted la va a palpar como toca esto, como toca el cable. No. Es una trompeta espiritual. Es una trompeta del cielo. Hermano, y si usted no tiene su oído espiritual desarrollado, lastimosamente usted no escuchará la trompeta. Si usted no aprende a escuchar la voz de Dios, no tendrá la capacidad de escuchar la trompeta. Si usted no aprende a escuchar la voz de Dios cuando Dios le habla, le aconseja a través del ministro, a través del pastor, a través del anciano, a través del líder, usted no tendrá la capacidad de escuchar la trompeta. Se puede saber la Biblia, hermano. Se puede saber la Biblia desde adelante para atrás y de atrás para adelante. Puede ayunar todo lo que usted quiera, pero si usted no aprende a escuchar la voz de Dios, no escuchará la trompeta. Y si usted no escucha la trompeta de Dios, déjame decirte, no vas a ser arrebatado. Si no escuchas la trompeta, no te vas a ir. Si no escuchas la trompeta, no vas a estar en las bodas del Cordero. Si no escuchas la trompeta, no vas a recibir tu galardón, no vas a recibir tu corona, no vas a recibir la vida eterna en el cielo, no vas a ir al encuentro con tu Señor en las nubes, no vas a conocer las calles de oro, no vas a conocer el mar de cristal, no vas a conocer lo que Dios ha preparado para ti, porque no has escuchado la trompeta. Por lo tanto, hermano, el consejo del apóstol Pablo es que desarrollemos nuestros sentidos espirituales, que desarrollemos nuestros ojos espirituales, que desarrollemos nuestro oído espiritual, que desarrollemos nuestra capacidad de hablar conforme a la voluntad de Dios, que desarrollemos nuestra capacidad de ser sensible a lo que Dios quiere hacer a través del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que Dios se esté moviendo en medio del culto, la gente danzando, la gente hablando en lengua y haya cristianos pendientes al celular? ¿Cómo es posible que Dios esté dando una palabra de profecía a través de un profeta y la gente estando murmurando? ¿Cómo es posible que haya un mover especial de Dios orando por los enfermos, orando por los cautivos y Dios libertando y sanando y la gente enviando un chisme en la puerta de la iglesia? ¿Dónde está la sensibilidad? ¿Dónde está el ministerio? ¿Dónde está lo que Dios te ha puesto? ¿Dónde está el amor por las almas? ¿Dónde está lo que Dios quiere hacer contigo? Un aplauso. Hay que ser sensibles. Y yo comentaba en estos días en la iglesia, cuando yo conocí al Señor, yo tenía una pasión por Él. Y tenía un deseo, un fervor, y mi pastor en ese entonces, cuando lo conocí, era un hombre que Dios usaba en milagros, era un hombre que Dios usaba en liberación, y yo vi muchas cosas tremendas a través de ese varón, lo que Dios hacía. Pero llegó un momento de cansancio físico y espiritual en mi vida. Tenía yo por ahí como 22, 23 años si acaso. Y llegó ese momento de pesadez, llegó ese momento de cansancio, y una noche cualquiera Dios me habla como nunca antes yo había escuchado su voz y me dijo: levántate y ora. Y yo le decía: Señor, estoy cansado, y me acomodé y seguí durmiendo, y
Y el Señor, yo lo hago, mañana es que no puedo, mira que hice esto, hice lo otro y me quedé dormido. Y al rato me dijo, levántate y ora. Y no lo hice, hermano. ¿Y sabes qué pasó? En aquel entonces no había celulares, yo soy del siglo pasado. No había celulares, había teléfonos fijos. A las 5 de la mañana entró la llamada. Llamaron a mi mamá, le dijeron, mira, mataron al esposo de Liz, le dieron 5 kilos allá en un pueblo por corto. Y entró en mí eso, tristeza, entró en mí desesperación, entró en mí un sentimiento de frustración, entró en mí un sentimiento de ser un mal cristiano. Y empecé a pelear conmigo mismo. Si me hubiese levantado y hubiese orado, quizás el marido de mi tía no lo hubiese matado. Uno de estos grupos al margen de la ley, como él era docente y estaba bregando por las tierras que hayan que reclamar, entonces no le gustó y sencillamente esperó que él saliera de clase y lo abordaron y lo mataron. Eso para mi vida espiritual fue una estocada que por poco me mata. Así será la gente que no es sensible a la voz de Dios. ¿A cuánto Dios no nos ha dicho levántate y ora por un vecino? Amén, amén, amén. ¿A cuánto Dios no nos ha dicho levántate y ora por fulano de tal? Amén, amén. Y yo de ahí quedé marcado. Quedó marcado mi corazón y un día cualquiera yo iba caminando, iba para mi trabajo, no tenía moto en aquel entonces, no me había casado y iba de camino para el trabajo y sentí algo, me dijo, ve a la tienda y compra. Y yo llegué a la tienda y compré, hermano, yo no voy a decir que me habló ni que me dijo, yo sentí, llegué a la tienda y hice una compra una compra de alimentos para un lugar. Y empecé a caminar yo con mi bolsa. Y cuando empecé a caminar en el medio del recorrido para donde iba, había un hermano de la iglesia. Ahí vivía la familia del hermano y me acerqué. Mira, yo no sé si esto será para ti, pero yo sentí el deseo de comprarlo. Se lo regalé y me fui para mi trabajo. En la noche el hermano, como yo tenía que pasar por ahí, el hermano me estaba esperando y me abrazó. No, se lo entregué a la esposa, perdón. La noche llegó el hermano, yo pasé, me estaba hablando, el hermano me abrazó y me dijo, a mí me dicen Carlín, me dice Carlín, Dios ha respondido las peticiones de nuestro corazón. Teníamos 2 días que no teníamos comida. Y esta ha sido la provisión para bendecirnos. Gloria a Dios. Hay que ser sensible. Hay que ser sensible a la voz de Dios. Amén. Si usted no tiene el oído ejercitado, hermano, usted no podrá escuchar la trompeta de Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7 en adelante, hablan de los juicios de Dios y cada juicio está marcado por una trompeta. Dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Quiénes serán resucitados incorruptibles? Nosotros, los cristianos, los que hayan muerto antes de la venida del Señor. El rapto es un evento que va a suceder en cualquier momento, hermano. El rapto es un evento que va a suceder en cualquier momento. Usted está más cerca del rapto que cualquier otro personaje de la Biblia. Cuando los apóstoles, los discípulos le preguntaron al Señor cuándo sería tu venida, y Él le dijo, mira, será como ladrón en la noche. Y un ladrón en la noche no te va a avisar, no te va a decir, hermano Andrés, mañana me voy a meter a robar a tu casa a las 1 de la mañana. No te va a decir, hermana Ingrid, mañana a las 11 me voy a meter a robar. No, un ladrón no te avisa. El ladrón espera el momento de descuido. El ladrón espera el momento de descuido de la persona para meterse a robar. Ese día, esa hora, nadie lo sabe. Hay gente que ha especulado, hay gente que ha hablado, hay gente que ha dicho que tal día, tal hora, en tal lugar. La Biblia dice, no lo creáis, no vayáis donde ellos, no le creáis a ellos, porque eso nadie lo sabe. Ni los ángeles que están en el cielo saben cuándo
será ese rapto. El rapto es el momento donde aquellas personas de Cristo en adelante que hacen parte de la iglesia gentil han muerto, escucharán la trompeta y esos muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Esos muertos que han muerto antes de nosotros pero guardaron la fe. Esos muertos que murieron antes que nosotros, que no hemos muerto todavía, pero vamos para ese camino, se levantarán y escucharán la trompeta. Ellos escucharán la trompeta porque para Dios no están muertos, para Dios están dormidos. Cuando Jesús se acercó a la hija de Jairo, la gente decía: está muerta, está muerta. Los médicos decían: está muerta. Los que estaban alrededor y conocían del tema decían: está muerta. Y la gente se burlaba de Jesús porque Jesús dijo: no está muerta, está dormida. La gente le decía: hombre, este está loco, nosotros somos los médicos y físicamente sí está muerta. Pero lo que sucede es que nuestro Dios va en contra al principio científico, nuestro Dios va en contra al principio natural de una enfermedad. Y cuando llegó a donde estaba la chica, le dijo: Tabita, cumi, levántate, porque ciertamente el que muere en Cristo no muere sordo, sino que escucha su voz. Cuando Lázaro tenía 4 días de muerto, ya no había ojo, ya no había lengua, ya no había páncreas, ya no había sangre, ya no había vena. Su hermano decía: Señor, ya hiede, ya está podrido. Hace 4 días el Señor le dijo: yo te he dicho que si crees escucharía, vería la gloria de Dios. El que hizo Jesús llamó a Lázaro, y Lázaro, estando muerto, escuchó la voz de Cristo. Entonces los ojos volvieron, entonces la lengua volvió, entonces la sangre, entonces los glóbulos rojos, el páncreas y todos los órganos blandos que estaban corrompidos por la maldad volvieron a su puesto, y aquel que estaba dormido, él se levantó y salió del sepulcro. Que le aplaudan el aplauso al Señor. En Dios no están muertos los que han guardado la fe. Y aquellos que estaban, se levantaron, dice: los muertos en Cristo se levantaron y serían transformados lo corruptible en incorrupción. Su cuerpo corruptible será transformado en cuerpo incorrupto. Su cuerpo profano será convertido en un cuerpo santo. Su cuerpo inmundo será transformado en un cuerpo puro para Dios. Y dice: y luego nosotros seremos transformados. Seremos transformados. Cuando el apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis, fue al cielo, la Biblia dice que él dijo que caí como muerto. Cuando Daniel habla de su experiencia con el ángel de Jehová, dice: caí como muerto. Y dice que aquel hombre le tocó y cobró fuerzas. Y él decía: yo no sé si estaba en el espíritu o fuera de él, en el cuerpo o fuera de él. ¿Eso qué quiere decir? Que esto que usted tiene, que yo tengo, no entrará al reino de los cielos. Y usted no será transformado si usted no tiene la palabra de Dios en su corazón. Usted no será transformado si usted no tiene la palabra de Dios en su mente. Usted no será transformado si usted no tiene la obediencia de Dios a su corazón. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús, le dijeron, a Jesús le decía a sus discípulos: Señor. Jesús le decía: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad. Y cuando habla de voluntad, ¿habla de qué? De obediencia. Y aquel que es obediente, entonces sí entrará al reino de los cielos. Ahora,
Dice Jesús, el mismo Jesús lo dijo, y en aquel entonces me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Quién echa fuera demonios? Los cristianos. Señor, en tu nombre hablamos nuevas lenguas. ¿Quiénes hablan nuevas lenguas? Los cristianos. Señor, en tu nombre sanamos enfermos. ¿Quiénes obran milagros de sanidad? Claro, por la misericordia de Dios. Los cristianos. ¿Y qué le dirá Jesús a esos cristianos? Apartados de mí, hacedores de toda maldad, no os conozco. ¿Por qué? Si ellos conocían al Señor, creo que el Señor no los conocía. Porque su comportamiento no estaba acorde a lo que el Señor estaba enseñando. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Llevad mi yugo, porque ligera y liviana es mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Enseñanza os he dejado, así como yo hago, vosotros también hacéis. Nadie, ningún siervo será mayor que su Señor. ¿Te pareces tú a Cristo? El apóstol Pablo escribía y decía, sed imitadores de mí. Cuando el apóstol Pablo le decía a la gente, imítame a mí, no era que lo imitara a él como tal, sino lo que él tenía de Dios. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Imita lo que Cristo ha hecho en mí. Imita los milagros que Dios hace a través de mí. Imita la palabra de Dios en mí. Imita el conocimiento de Dios en mí. Imita. ¿Y sabes lo que hace el diablo en este tiempo? El diablo busca a gente famosa, a los famosos influencers. Y la gente con la cabeza vacía los imita. Si el influencer se pone el pantalón para atrás, la gente se lo pone. Si el influencer se pone la gorra medio lado, la gente se lo pone. Si se hace tatuaje, la gente se lo pone. Si come una cosa, la gente lo come. ¿Por qué? Porque les gusta imitar lo que hacen otras personas. Y el cristiano lastimosamente ha caído en esa tendencia. Pero no hay mejor influencer que aquel que aprende la palabra. No hay mejor influencer que aquel que la enseña. No hay mejor influencer que aquel que la vive. No hay mejor influencer que le diga que está perdido. ¿Sabes? Cristo te ama. Cristo te ama y Él viene pronto. Aquella persona que vive conforme dice la palabra influye en la vida de los demás para el cambio en esta tierra, pero también influye en la vida de los demás para el cambio en la vida eterna, en la salvación eterna. Porque el que cree en la palabra y la predica le cambia la vida al alcohólico. El que cree en la palabra y la predica le cambia la vida a la prostituta. El que cree en la palabra y la predica le cambia la vida al drogadicto. El que cree en la palabra y la predica le cambia la vida al promiscuo, porque la palabra tiene vida para cambiar, y el que cambia por la palabra entrará en el rapto del Señor. Aleluya. Y a su nombre. ¿Quién vive? A su nombre sea la gloria. Aleluya. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Usted necesita ser transformado, porque es necesario que usted sea transformado. Corinto nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, el de modo es un resultado. Es un resultado. De modo que, o sea, tiene que haber un cambio, un resultado. Es obligatorio. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Aquí hay un cambio. Aquí Pablo nos dice que tiene que haber un cambio. Va a haber un cambio. Y si ese cambio usted lo quiere experimentar, tiene que irse a Corinto. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Amén. Son poquitos. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. ¿Cuántos han cambiado en el Señor? Amén. Cambie para Dios. Cambie su corazón para Dios. Cambie sus pensamientos para Dios. Cambie sus palabras para Dios. Cambie su forma de mirar para Dios.
cambie su forma de caminar. Lo que el hermano decía cuando estaba coordinando, la iglesia en este tiempo está predicando para vivir en la tierra y nosotros no estamos para eso. Nosotros no estamos para eso. La iglesia en este tiempo se ha levantado, la iglesia que no conoce al Señor, o que, bueno, sí lo conoce, pero que no tiene una experiencia con el Señor de la vida. Se ha levantado en tolerancia que hayan pastores homosexuales. Se ha levantado en tolerancia que hayan pastores lesbianas. La iglesia en este tiempo se ha levantado a predicar prosperidad, 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 prosperidad. Y Dios te puede prosperar. Yo conocí el testimonio de un hombre que él vendía avena. Él vendía avena y el hombre pasaba su trabajo y sus dificultades. Y él, deseoso de ver la gloria de Dios, le decía: Señor, ayúdame. Y dice el varón en su testimonio de que Dios una noche lo levantó temprano y empezó él a orar. Le dijo: bueno, prepara, toma un lápiz y una hoja. Y él empezó a escribir los ingredientes de cómo preparar la avena. Y este hombre obedeció la palabra de Dios. Y aquella avena que preparaba se convirtió en una sensación. Y el hombre cambió de estilo de vida. Ese es el Dios que usted conoce. Ese es el Dios que puede prosperar. Pero así como Dios te puede prosperar, Dios también te va a hacer pasar por momentos difíciles. Job, un hombre. Si usted lee las características de Job, varón perfecto, íntegro, apartado del mal. Son unas cualidades que Dios le ha entregado a ningún otro hombre yo he escuchado. ¿Y qué le pasó a Job? Job en un día perdió la familia, en un día perdió el ganado, en un día perdió los cultivos, en un día perdió los hijos. ¿Qué le pasó a Job? Pasó sufrimiento. Dios te puede prosperar, amén que te puede prosperar, pero tienes que vivir experiencias con Él. Tienes que tener encuentros con Él. Tienes que tener un encuentro con el Dios Todopoderoso. Y dice la palabra que aparte de Job perder todo, le quedó una esposa sensacional. Le dice la esposa a Job, cuando ya perdió todo, aún retienes tu integridad, o sea, te mantienes fiel. Le dice, aún tú le crees a Dios. Le dice, aún tú te guardas para Dios. Aún tú confías en ese Dios. Eso fue palabras más, palabras menos lo que la esposa de Job le decía. Aún retienes tu integridad, maldice a Dios. Imagínense, semejante consejo ese. Maldice a Dios y muérete en paz. Y Job, con todo lo que vivió, sufrió, porque Job no solamente sufrió emocionalmente, no solamente sufrió sentimentalmente, no solamente sufrió físicamente, sino que tenía que soportar el dolor de haber perdido a todo lo que él consideraba amoroso y tener que soportar a su esposa. Dice la palabra que aún con todo eso, Job no pecó contra Dios. No pecó, y Job conocía a Dios. Job sabía quién era Dios. Job nunca se atrevió a hablar mal en contra de Dios. Por el contrario, Job habló mal de sí mismo. Del día que nació, el día que le dieron la noticia a su padre, el día que le dijeron que era varón, Job habló contra sí. Pero al final del proceso de la experiencia de Job, Job declaró algo poderoso y dijo: de oídas te había oído. Job sabía quién era Dios porque había tenido una experiencia ajena. Job sabía quién era Dios porque había buscado una manera diferente. Pero dice: mas ahora mis ojos te ven. Y cuando Job decía mis ojos ahora te ven, dice: ahora sé quién eres tú. Ahora sé cómo es tu carácter. Ahora sé cómo tú tratas. Ahora sé que tú das y quitas. Ahora sé que tú engrandeces. Ahora sé que tú eres el Todopoderoso. Eso es lo que la iglesia en este tiempo le falta. A gente le falta en este tiempo tener experiencias con Dios. A gente le falta intimidad con Dios. A gente le falta tener un encuentro con Dios. Se han acostumbrado a vivir de la experiencia del pastor. Se han acostumbrado a vivir de la experiencia del ministro. Se han acostumbrado a vivir de la experiencia de los predicadores. Pero han olvidado su experiencia con Dios.
Dios, no han tenido un encuentro con Dios, no han tenido una relación con el Señor. Y mientras eso no suceda, no habrá un cambio, no habrá una fe sólida, no habrá un encuentro que los lleve a la presencia de Dios. Hay experiencias que tienes que vivir para poder ser transformado. No vas a ir al cielo si no dejas que el Espíritu Santo te transforme. No vas a ir al cielo si no dejas que el Espíritu Santo santifique tu mente. No vas a ir al cielo si no dejas que el Espíritu Santo santifique tus ojos. Hay hermanos y hermanas en la fe que no pueden ver una pierna mal abierta. Hay hermanas que no pueden ver un carro, un vestido nuevo con otra hermana porque los ojos las están matando. Hay cosas en el corazón de los hijos. Hay cosas en el corazón de los padres que guardan de años. Que mi papá me pegó y casi me parte un hueso, que no me guardaron comida, que me tocó dormir en el piso. Eso hay que dejarlo atrás porque tú eres nueva criatura. Proyéctate lo que Cristo ha establecido para ti. Calles de oro y mar de cristal. En estos días viví una experiencia con mi hija, la mayor. Ella se va a bautizar. Tiene 17 años. Ella, Pastor Andrés, Isabela, se va a bautizar en el campamento. Imagínense que en el colegio decidieron premiar a los mejores estudiantes y el premio era una entrada al concierto de la chica esta que tocó el jueves. Ella llegó súper emocionada. Papá, mira, que las boletas me las regalaron. Yo había hablado con Ingrid al mediodía. Ingrid me dijo, mira, pasó esto y esto y esto. Y Dios mío, ya yo en el trabajo, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? Y Dios en su misericordia me llevó al pasaje de David y de la experiencia de Arnón. Que David le dijo, no ofreceré holocausto a Jehová que no me cueste. Dios me llevó a ese pasaje, lo leí y compartí con ella. Yo esperaba de ella una reacción fuerte porque ella estaba muy emocionada. Y le hablé del campamento y el bautismo y lo que ella implicaba, lo que eso implicaba. Y ella se puso a llorar. Se puso a llorar. Y me dijo, no, ya no voy. Y una de las cosas que entendí después de eso, yo le dije a ella, eso que tú acabas de sacrificar, Dios te lo va a recompensar al doble. Y estoy orando para que Dios le dé esa experiencia. Ella ha tenido sus experiencias, ella ha tenido sus encuentros con el Señor, pero estoy orando para que esa, en particular esa, sea Dios mismo retribuyéndose la iglesia. Tenemos que desprendernos, hermanos. Tenemos que dejar las cosas que nos atan a esta tierra. Miren, dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 23. ¿Y a su nombre? Colosenses capítulo 3, versículo 23. Vamos a ir rápidamente. Y dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Si usted hace algo bueno y le dicen bobo, no le preocupe que le digan bobo, usted lo está haciendo para el Señor.
Si usted hace algo santo, no le dicen bobo, no importa que le digan bobo, usted lo está haciendo para el Señor. Si usted hace algo noble y le dicen estúpido, no importa que le digan estúpido, usted lo está haciendo para el Señor. Y cuando usted hace las cosas para el Señor le va a recompensar. Cuando usted hace las cosas para el Señor le va a premiar. Cuando usted hace las cosas por el Señor le va a galardonar. Cuando usted hace las cosas para el Señor le va a retribuir. Y mire, si nuestro Dios, siendo el dueño del oro y la plata, si nuestro Dios, siendo el dueño de todo lo que vemos, no tuvo la capacidad de comprarnos con el oro, sino que tuvo que pagar sangre, ¿cuánto más Dios no te va a recompensar por el sacrificio que tú hagas para Él? ¿Cuánto más Dios no te va a recompensar cuando vengas temprano a barrer la iglesia, cuando vengas temprano a tapear la iglesia, cuando vengas temprano a limpiar la silla? ¿Cuánto Dios no te va a recompensar cuando te levantes en la madrugada a hacer un devocional? ¿Cuánto Dios no te va a recompensar cuando te propongas hacer un ayuno que estés trabajando? ¿Cuánto Dios no te va a recompensar a que seas honesto en medio de dinero sucio? ¿Cuánto Dios no te va a recompensar cuando te guardes para Él? De Él recibirás la recompensa, de Él recibirás el premio, de Él recibirás el galardón, de Él recibirás la honra, de Él recibirás buen nombre, de Él recibirás grandeza, de Él, solo de Él. Cuando Salomón tuvo un encuentro con el Señor, que fue 2 veces el sueño, Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que tú quieras que yo te dé, pídeme lo que quieras. Dios se le dio en bandeja a Salomón, y Salomón, ¿sabe qué pidió? Pidió sabiduría, porque era tierno de edad, era un pueblo grande, no sabía entrar, no sabía salir. ¿Y saben cuál fue el premio de Dios? Le digo: por cuanto sabiduría pediste, sabiduría te voy a dar. Por cuanto no pediste para ti ni la vida de tus enemigos, ni riqueza ni gloria, yo te daré la vida de tus enemigos, te daré riqueza y te daré gloria, y no habrá otro rey como tú, ni antes de ti ni después de ti. Cuando tú te entregas a Dios, Dios te recompensa. Cuando te guardas para Dios, Dios te recompensa. Cuando te santificas para Dios, Dios te recompensa, porque Él da el pago. Él no echa el salario en saco roto, no. Él da el pago, aleluya. Dele fuerte el aplauso. Tú eres joven y lleva los días a la iglesia. Tú eres joven, el pastor compró carro, el pastor compró casa. Hazlo para el Señor. Probadme ahora en esto. Prueba al Señor. Prueba al Señor en obediencia. Prueba al Señor en santidad. Prueba al Señor en búsqueda. Y dice: más el que hace injusticia, la injusticia que hiciere, recibirá la injusticia que hiciere. La Biblia dice: el que es santo, santifíquese más. El que es inmundo, platique la inmundicia. Pero no es obligatorio. No te van a por un arma a decir: tenés que ser santo. No te van a por un arma, te van a decir: tienes que ser santo. No es obligatorio. Es voluntario. Es voluntario. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria a Dios. Todo lo que hacemos debemos de hacerlo para el Señor. Si usted trabaja para un secular, trabaje para el Señor. Váyase conmigo a Apocalipsis capítulo 3. Mire lo que le espera a la iglesia. A la iglesia que se acerca, que le cree, que va a ser arrebatada, que va a ser tomada. Capítulo 3, versículo 11 de Apocalipsis. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome ¿qué? ¿A quién le dijo Dios eso? A la iglesia. He aquí, yo vengo pronto. A la iglesia de Filadelfia. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué te espera, iglesia? Te espera una corona. Una corona.
Una corona significa realeza. Una corona significa honra. Una corona significa gloria. Una corona significa bondad. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Qué pasa en estos tiempos? A las iglesias como esta nos llaman radicales, extremistas, fanáticos, locos, sin oficios, tontos. Y me dicen radicales. ¿Qué pasa? Ustedes son unos radicales. No, pasa, ustedes son unos extremistas. No, ustedes son. ¿Y eso qué es? Esto. Lo que dice Apocalipsis 10, 2:10. Dice: no temáis en nada lo que vas a padecer. A mi hija, a la mayor, mi propia familia le decía: no te metas a eso. Y son familias, son miembros de mi familia que conocen de la palabra. No te metas a eso, no, eso, tú estás joven, apenas tienes 15 años, 16 años, le decían. Cuando estés más vieja, imagínense el consejo ese, cuando estés más vieja, eso es ataque del diablo, hermano. No tiene que ser sabio, tiene que ser prudente. Dice, lo dice Apocalipsis, dice: padecerás, serás echado en la cárcel, sufrirás, serás atormentado, serás probado, serás golpeado, serás afligido. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos unos hijos rebeldes? Mi hija pasó por un proceso de rebeldía fuerte. ¿Cuántos tienen hijos que son drogadictos? ¿Cuántos tienen hijos que son alcohólicos? ¿Cuántos tienen hijos que son homosexuales? Y ese varón y esa mujer de Dios están gimiendo, están clamando. Pero el Señor te dice: sé fiel, sé fiel, sé fiel y recibirás la corona de vida. Y cuando dice recibirás la corona de vida, es que vas a vivir eternamente. Vas a vivir eternamente cerca de Él, junto a Él, con Él. Cuando Él dice que vas a recibir la corona de vida, es que vas a estar donde Él está. Porque Él fue a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice la palabra. Él te está preparando el lugar para ti. Él está preparando el lugar para tu familia. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero para que eso se cumpla, tú tienes que predicarle. Para que eso se cumpla, tú tienes que orarle. Para que eso se cumpla, tú tienes que ungirle. Yo me levanto a las madrugadas y unjo a mis hijos. Yo me levanto a las madrugadas y unjo las camas. Me levanto a las madrugadas y unjo las paredes. Me levanto a las madrugadas y reprendo todo espíritu del loblo, porque ese videojuego del loblo cautiva a la gente. Y reprendo un espíritu no sé qué, y reprendo una cosa y reprendo la otra, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sus hijos, si usted no ora por ellos, serán devorados. Y sus hijos, si usted no ora por ellos, serán tragados. Y su esposo y lo que esté alrededor suyo, usted tiene que creer que Dios lo va a libertar, pero tiene que orar, tiene que clamar, tiene que pagar un precio, tiene que gemir, tiene que llorar delante de la presencia de Dios para que la palabra se haga real. No es que yo creí ya, no es que yo creí, Dios tiene que hacerlo. No, Dios no está obligado a nada. Dios no está amarrado a nadie. Dios no tiene compromiso con nadie. Él te dijo cree, pero te dijo esfuérzate. Él te dijo cree, pero te dijo muévete. Él te dijo cree, pero te dijo hazlo. Cuando Pedro estuvo en el arca, estaba el viento, estaba la mar levantada en gran manera y los marineros estaban pensando en la muerte. Los discípulos eran hombres de mar, los discípulos eran pescadores, los discípulos conocían el viento, conocían la mar, pero estaban pensando en la muerte porque era algo difícil. Y cuando vieron a Jesús, dijeron: un fantasma, un fantasma. Y él dijo: no temas, soy yo. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Y qué hizo Pedro? Se bajó de la barca
y caminó sobre el agua. Y juzgamos a Pedro. Y hablamos mal de Pedro. Se hundió, sí se hundió, pero fue el único de los 12 que se bajó del barco. Pedro tuvo temor, sí fue, pero fue el único de los 12 que se bajó del barco. Pedro le quitó la vida al Señor, sí, pero fue el único de los 12 que se bajó del barco. Pedro creyó y actuó. Que le faltó fe, amén, a todos nos falta fe, pero actuó. Bájate del barco y actúa en el Señor. Bájate del barco y actúa en el Señor. Y a su nombre. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Eso para quién es? Para la iglesia. Yo vengo pronto, dice el Señor. Yo vengo pronto, te dice iglesia el Señor. Yo vengo pronto. Puede venir en esta tarde, puede venir en esta noche, puede venir en este día. Él viene pronto. Él viene pronto y viene su galardón. Un galardón es un premio. Un galardón es una recompensa. Un galardón es un regalo. Un galardón es algo que Dios tiene preparado para ti. ¿Qué preparará Dios para ti? Yo no sé, pero Él lo tiene preparado para ti. Porque Él no viene con las manos vacías. Él no viene con las manos vacías. Él viene con las manos llenas, con un premio para ti. Su galardón viene para ti. Su premio viene para ti. Pero ¿para quién? Para la iglesia que es fiel. Para la iglesia que se guarda. Para la iglesia que se santifica. Para la iglesia que le cree. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo. No estás perdiendo el tiempo, iglesia. No estás perdiendo el tiempo, jovencito, jovencita. No estás perdiendo el tiempo. Hay un galardón para ti. Hay un premio de Dios para ti. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 24 al 29. Y a su nombre. ¿Quién vive? De cierto os digo. Juan capítulo 5, versículo 24 al 29. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte. ¿Usted cree? ¿Usted la guarda? ¿Usted le cree al Señor? Usted ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. ¿A qué muerto se refiere? Al que anda jugando fútbol y no conoce al Señor. ¿A cuál muerto se refiere? El que anda en la cantina, el que anda en los bordeles, el que anda en los pillares, el que anda allá lleno de maicena, el que anda con la máscara del monocuco. A esos muertos se refiere. Muertos en vida. Muertos en vida. Caminan sí, hablan sí, pero están muertos porque no tienen una relación con Dios. Y el que no tiene una relación con Dios está muerto, porque Dios es Dios de vida. Amén. Es Dios de vida. Dice entonces, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Haga lo bueno en el Señor y saldrá a resurrección de vida.
haga lo bueno en el Señor y saldrá a resurrección de vida eterna. Había un mototaxista que una vez llevó a una anciana a una clínica. Y aquella mototaxista iba de camino a aquel lugar. Y dice entonces que llegó la policía y paró al mototaxista. Y empezó el policía a buscar la forma de extorsionar al mototaxista. Y la anciana le dijo: ven amigo, ven acá. Él me está haciendo un favor a mí. Yo vengo a esta clínica a orar por los enfermos. Y el policía, la anciana empezó a predicarle al policía. Y dice entonces que el policía fue movido por la palabra de predicación de la anciana y se convirtió aquel hombre al evangelio. Amén. Haz lo bueno. Hay cristianos que yo no entiendo por qué o cómo, siendo cristianos, se meten en contra vía en una calle. Hay cristianos que yo no entiendo, siendo cristianos, se quedan con el vuelto del chofer del bus. Hay cristianos que siendo cristianos se prestan para hacer negocios turbios. Hay cristianos siendo cristianos hablan mal de su hermano en la fe, hablan mal de sus hijos, hablan mal de su esposo. Yo tengo una tía que va a la iglesia, hermano, y lo digo para que usted entienda la magnitud de la realidad. Mi tía va a la iglesia, ella hace devocionales, ella lee la palabra, ella en el grupo familiar monta prédicas, no de ella mensajes, monta mensajes. Pero mi tía trata mal a su esposo. Mi tía no le hace la comida, mi tía se va de viaje con los hijos 3, 4 días y no le dice nada a él. Cuando él llega a la noche, que él llega a trabajar y no la ve, empieza a preguntar y se mira. Está de viaje. Mi tía sale para cualquier lugar y lo deja sin desayuno, sin almuerzo, sin comida. Hermano, ¿usted cree que eso agrada a Dios? ¿Usted cree que eso es ser un cristiano? Y usted la ve con la falda larga, y usted la ve con la Biblia, y usted la ve que va para el ayuno, y usted la ve que va a la iglesia, y usted ve que la ponen a predicar, y usted ve que la ponen a cantar, y usted ve que la ponen a interceder, y usted ve que hermano, nosotros no estamos para aparentar nada. Nosotros no estamos para vivir de apariencias. Nosotros estamos para tener una experiencia con el Señor. Nosotros estamos para vivir para el Señor. Nosotros estamos para morir por el Señor. Nosotros estamos para entregarnos a Él. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo habrán sorpresas. Y es una de las palabras que se me ha grabado en el corazón. En aquel tiempo, en el rapto, habrán sorpresas. La gente se preguntará: ¿dónde está el hermano fulano de tal? ¿Dónde está el pastor fulano de tal? ¿Dónde está el evangelista fulano de tal? ¿Dónde está el que hacía los milagros? ¿Dónde están? ¿Por qué se quedaron? Se quedaron porque no hacían las cosas para el Señor. Se quedaron porque se envanecieron. Se quedaron porque se enorgullecieron. Se quedaron porque se volvieron altivos. Se quedaron porque perdieron la visión. Se quedaron porque no desarrollaron su oído espiritual. Se quedaron porque no eran obedientes. Se quedaron porque practicaban el pecado. Se quedaron porque practicaban la inmundicia. Se quedaron porque era más placentero acostarse con el hombre y la mujer que no era de él. Se quedaron porque era más fácil no perdonar que perdonar. Se quedaron porque eran desobedientes. Sorpresas habrán en aquel día. Y tú no fuiste llamado a ser condenado. Tú no fuiste llamado a ser atormentado. Tú no fuiste llamado a ser echado al lago de fuego. No. Porque el lago de fuego no fue preparado para ti. La Biblia dice que Dios preparó un lugar para los ángeles caídos, los demonios.
Y la Biblia dice que el libro de los Salmos, ¿quién es el hombre y el hijo del hombre para que tengas misericordia de él? Dice, le creaste un tanto menor que los ángeles. Los ángeles son más altos en potencia, en autoridad, en dominio, en poder, en gloria. Y los hombres están por debajo de los ángeles en creación. Pero dice, le coronaste. El Dios de la gloria coronó al hombre y le colocó como corona de la creación de todo. Entonces, en medio del sacrificio de Cristo, usted está por encima de los ángeles caídos. Entonces, el hombre que está apartado de Dios va a ir al lugar donde los ángeles desobedientes van a estar eternamente. Y si ese lugar de tormento es tormento para los ángeles caídos, será doblemente tormento para el hombre caído. Eso es el infierno. El infierno, sí, el infierno es una realidad. Los ángeles caídos no podrán soportar estar en ese lugar. Y el hombre que no se acerca, el alma del hombre que no se acerca a Dios va a ese lugar. Y por eso es que dice, será el lloro, el crujir de dientes.